Bien, estamos comenzando el semestre, este semestre de otoño 2026, aunque todavía no es otoño aquí en Rosario, es todavía verano, obvio, donde estamos, pero llamamos el semestre otoño porque ahí la mayoría, o por lo menos termina el semestre en mayo, que será una temperatura un poco más agradable, para mí por lo menos. A algunos les gusta más el calor, yo prefiero más el frío, pero esto es simplemente un gusto personal que no significa mucho. Ok, esta clase hoy, la clase de grandes doctrinas de la Biblia. Grandes doctrinas de la Biblia. Comenzamos el semestre pasado usando el libro de Martin Lloyd-Jones, su libro, bueno, tenía realmente tres libros que finalmente hicieron como una trilogía de los tres libros. El primer libro fue sobre el Dios Padre y Dios Hijo, y el segundo es sobre Dios el Espíritu Santo. Y todo este semestre, el gran tema, estoy muy entusiasmado, muy alegre para este semestre. Esta es la segunda parte, Grandes Doctrinas de la Biblia, parte 2, y el Espíritu Santo. Y vamos a creo que es la cosa esencial que la iglesia necesita en estos días. Es tan fácil vivir la vida cristiana sin el poder diariamente, sin depender de Dios. Vivir no por fe, pero qué importante es para el cristiano no entender que no soy automáticamente lleno del Espíritu. Esto no hay una garantía en la Biblia de que todos los días y todas las horas voy a estar lleno del Espíritu o andando en el Espíritu. Tres sinónimos, llenos del Espíritu, número 2, andar por el Espíritu. O número 3, ser personas espirituales. Son sinónimos, no son tres cosas distintas. Llenos del Espíritu en Efesios 5. Andar por el Espíritu en Gálatas 5. Ser personas espirituales en 1 de Corintios capítulo 2. Por ejemplo, la llenura del Espíritu, el andar habitualmente por el Espíritu o ser personas espirituales y no carnales. Estos tres
son sinónimos, es la misma idea. No, la llenura del Espíritu es o soy lleno o no soy lleno. No hay nada como un 50% lleno del Espíritu o 65% lleno del Espíritu. No hay tal cosa. No existe esa idea en la Biblia. Es lleno del Espíritu o no lleno del Espíritu. Es andar por el Espíritu o andar en la carne. Es ser espiritual o ser carnal. Que debemos tal vez escribirlo así, ¿no? Esto sería tal vez una buena idea. Ok, vamos a poner otro color aquí. Lleno del Espíritu y lleno o no llenos del Espíritu. Número 1. Número 2, andar por el Espíritu o andar en la carne. O ser personas espirituales o ser personas carnales. Es posible no ser lleno del Espíritu. Obvio. Si no fuera posible no ser lleno, no nos daría el mandato de ser lleno del Espíritu. Es un imperativo, es un mandato, es algo que puedo obedecer o desobedecer. Entonces, cuando me dice, sed llenos del Espíritu, es un mandato que puedo obedecer o desobedecer. Si desobedezco, no soy lleno del Espíritu. Cuando me dice en Gálatas 5:16, ok, no escribimos los versos aquí. Los versos los vamos a poner en otro color. Llenos del Espíritu, Efesios 5 y verso 18, ¿no? Leemos. Ok. Efesios 5. Sean llenos del Espíritu. No se embriaguen con vino en lo que hay disolución, sino así como el vino controla y aún influencia el cuerpo, se lleno del Espíritu. Okay, esto es el primero, ¿no? Ser lleno del Espíritu en Efesios 5:18. El segundo es Gálatas 5 y verso 16, que dice lo siguiente. Gálatas 5 y verso 16. Digo pues, anden por el Espíritu. Es imperativo, es un mandato. Anden por el Espíritu y no cumplirán. Esto no es un mandato, es un resultado. Cumplir el deseo de la carne no es el mandato. El verso no dice anden por el Espíritu y no cumplan el deseo de la carne. Eso no es lo que el verso dice. No dice en el griego, no hay ninguna duda sobre esto. Gramáticamente en el griego no hay ninguna duda. Esta versión se lo explica claramente aquí. Digo pues,
anden por el Espíritu. Eso es el imperativo, es un mandato. Y cumplir, no dice, no cumplan los deseos de la carne. No es lo que dice, sino dice, si andas por el Espíritu, si obedeces este mandato, así no cumplirás el deseo de la carne. Pero el mandato es positivo, no es negativo. El mandato no es no cumplir el deseo. Demasiadas veces cristianos están intentando no cumplir los deseos de la carne cuando finalmente la enseñanza aquí es muy clara. Anden por el Espíritu. Es un imperativo para mí y para cada hijo de Dios. Es solamente para los hijos de Dios. Los incrédulos no pueden obedecer esto. El incrédulo necesita nacer de nuevo. Necesita recibir el Espíritu, porque en el nuevo nacimiento que el Espíritu te regenera en primer lugar, pero el Espíritu, cuando él ve fe en un hombre, él ve la fe en Cristo Jesús, y entonces esa decisión de fe y el Espíritu te regenera. El Espíritu te regeneró. Si has nacido de nuevo, el Espíritu lo hizo. Y que es parte de la regeneración es que ahora vos sos templo del Espíritu Santo. El Espíritu mora dentro de ti. Y puedes andar por el Espíritu. Puedes someterte al Espíritu. El Espíritu está en ti, pero ahora puedes someterte a él. Y esto vamos a ver a lo largo de este semestre. Este semestre va a ser clave en tu vida. Estoy seguro de esto. Va a ser clave en mi vida. Va a ser clave en las vidas. Oh Señor, por favor, unge esta clase. Unge este semestre, todos los cursos, pero digo, Señor, especialmente este curso sobre tu espíritu, la llenura, ser lleno de tu espíritu y andar por tu espíritu. Oh, ayúdanos a realmente entender lo que estamos leyendo aquí. Ok, anden por el espíritu. Este es el segundo, ¿no? Y no cumplirán el deseo de la carne. Gálatas 5:16. La tercera aquí podríamos poner 1 de Corintios capítulo 2, por ejemplo. Leemos unos versos aquí en 1 de Corintios 2. Es nosotros, verso 12, 1 de Corintios 2:12. Nosotros, ¿quiénes? Los que han nacido de nuevo. Hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente por su gracia. Para que conozcamos la gracia de Dios, para que crezcamos en la gracia de Dios, segunda de Pedro 3:18, de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Nota que estas dos palabras, pensamientos y palabras, son añadidas aquí en esta versión, sino en el griego simplemente dice combinando espirituales con espirituales. Pero el hombre natural, la carne, ¿no? El viejo hombre, el hombre no salvo,
en primer lugar, pero el hombre salvo que está andando en la carne no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. En cambio, el que es, y aquí está el verso 15, el que es espiritual juzga o discierne todas las cosas, porque la palabra aquí discernir es la misma palabra en el griego que la palabra juzgar. Es discernir anacrinos, juzgar anacrinos en el griego, pero discernimos, nosotros podemos discernir espiritualmente. El hombre carnal, el hombre no salvo no puede discernir lo que Dios está diciendo, pero mi carne y tu carne tampoco puede discernir. Pero el que es espiritual discierne, juzga, discierne, evalúa, puede ver. No significa juzgar para condenar. No está, la idea no es condenar, juzgar para como el tipo equivocado de juzgar para condenar a un hermano y criticarlo. No está diciendo esto, sino está diciendo discernimos todas las cosas, pero él no es discernido, juzgado por nadie, porque quien ha conocido la mente del Señor para que lo instruya, pero nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Quién? El hombre espiritual, el que es espiritual. Ahora, volvemos aquí. Entonces es 1 de Corintios 2 y verso 15. Ok. Bien. Grandes doctrinas de la Biblia, la segunda parte. Y estamos en clase 1, ¿no? Esta es obviamente la primera clase 1 de este curso, obvio, porque es en la primera semana. Hemos comenzado el semestre con el curso de doctrina bíblica aplicada el día de ayer, y hoy, martes, grandes doctrinas de la Biblia. Estoy muy alegre por este semestre, por el comienzo nuestro aquí. Hoy vamos a hablar en esta clase de dos cosas específicas en cuanto al Espíritu. Número 1 es que el Espíritu Santo es una persona, y número 2, el Espíritu Santo es Dios. Es parte de la Trinidad. El Espíritu Santo, ok, el Padre es divino, es Dios. El Hijo es divino, el Hijo es Dios. Y el Espíritu también es Dios. Ok, primero, que el Espíritu Santo es una persona.
El Espíritu Santo es una persona. El autor, Martin Lloyd-Jones, él menciona que esta doctrina, la doctrina del Espíritu Santo, es una de las doctrinas más ignoradas en las Escrituras. Y yo estoy de acuerdo con él. Estas lecciones que él, finalmente, Martin Lloyd-Jones, no es que él escribió este libro, sino que Martin Lloyd-Jones fue un predicador, fue un maestro, y él tenía en su iglesia, él hizo lecturas sobre doctrinas. Esto fue una cosa especial que él hizo, igual como en nuestro ministerio, me parece, ¿no? Que él tenía la misma idea que nosotros tenemos en el ministerio Mayor Gracia, de enfatizar la Biblia. Enfatizamos la enseñanza de las Escrituras. Es una de las cosas que marca nuestro ministerio, es nuestro enfoque. Hacemos mucha enseñanza de la Biblia. Y él también lo hizo. Y él estuvo como dando enseñanzas, y después gente puso sus enseñanzas en forma como organizada sobre estas doctrinas, y se formaron libros, ¿no? Se formaron libros de su enseñanza, y me encanta esto. Lo mismo que hizo Pastor Stevens, el fundador del ministerio a que yo pertenezco, Mayor Gracia. Pastor Stevens no escribió libritos, pero hay cientos de libritos escritos por Pastor Stevens, pero él no escribió, creo que él ni escribió ni uno de ellos, sino que él predicó y enseñó, y después otra gente en la iglesia tomó su enseñanza y de sus enseñanzas y doctrinas que él enseñó, ellos hicieron libritos. Seguro que Pastor Stevens tal vez editó, tal vez leyó antes de publicar cualquier de los libritos, pero él se enfocó en enseñar la Biblia. Y Martin Lloyd-Jones también, y me gusta. Estas lecciones sobre el Espíritu Santo lo he leído en su libro, que él dio estas lecciones en el año 1953. 1953. En diciembre, si no me equivoco. En diciembre. Tres años antes de mi nacimiento. 3 años antes de mi nacimiento, él estuvo enseñando estas cosas en Londres, en Inglaterra. Wow. Me gusta pensar en estas cosas, ¿no? Hombres abriendo sus Biblias, y con un grupo, tal vez una lección comenzó con unas pocas personas, 10, 12 personas, después 50 personas. Otras personas dicen, hey, alguien está enseñando la Biblia. Alguien está enseñando la Biblia. Quiero aprender la Biblia. Qué buena cosa cuando gente quiere aprender las Escrituras, ¿no? Esto es obvio, es lo que debe suceder. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tener objetividad en nuestras vidas acerca de las cosas las convicciones que tenemos, a menos que
vayamos a las Escrituras. Bien. Ok, el Espíritu Santo, pues, es una persona, número uno, y el Espíritu Santo es Dios. ¿Por qué esta doctrina es tan ignorada o pocas veces enseñada? Bueno, tal vez es porque hay mucho, tal vez podríamos decirlo, y Jones dijo, abuso, ¿no? Muchas cosas que hombres dicen que son exageradas, ¿no? Y aún falsificadas. Hemos oído, tal vez todos hemos oído de reuniones cuando un hombre supuestamente estaba sanando con el poder del Espíritu Santo y después fueron investigadas estas reuniones y se encontraron de que las sanidades fueron falsificadas, ¿no? Y alguien podría decir, que esto es falso, lo del Espíritu. Y entonces, ¿por qué vemos que hay abuso de la doctrina? Gente dice, bueno, no voy a enseñar sobre el Espíritu porque no quiero que la gente entre en este tipo de falsificación. O que en Toronto me acuerdo, 30 años atrás o algo así, en los 80 o 90, no creo que estaba en los 80, no me acuerdo exactamente cuándo, pero en Canadá, en Toronto, habían reuniones que los llamaron como reuniones el poder del Espíritu Santo cayó y fue la unción de ladrar y todo el mundo estaba ladrando supuestamente en el Espíritu Santo. Y bueno, y algunos de nosotros después leemos en la Biblia y no encontramos nada sobre ladrar en el Espíritu y pensamos, pero eso es ridículo. ¿Por qué está gente pensando que esto es la manifestación del Espíritu? Es que hay gente alrededor de la iglesia que se ponen en sus rodillas y están como gateando en el piso y ladrando como perros. Ok, esto obviamente es algo falso, pero igual no es razón por no enseñar la doctrina. Hay cosas que debemos y tenemos que aprender sobre la persona y la obra del Espíritu. Ok, entonces, vayamos primero aquí en ok, Génesis. La doctrina del Espíritu podríamos comenzar con nombres. Si vamos a decir que el Espíritu es una persona, yo soy una persona, yo tengo un nombre, Stan, ¿no? Vos sos una persona, vos tenéis un nombre. ¿Cuáles son los nombres del Espíritu? Lloyd Jones categoriza estos nombres primero en nombres que son relacionados o que le relacionan al Padre, después nombres que le relacionan al Hijo y después nombres que le relacionan con su persona, ¿no? Los nombres que le relacionan con el Padre están en
Génesis 1, verso 2, y dice, el Espíritu de Dios. Génesis 1 y verso 2. Después tenemos tenemos el Espíritu del Señor en Lucas 4 y verso 18. Tenemos el Espíritu, en vez de decir el Espíritu, vamos a decir el Espíritu de, en vez de escribir el Espíritu cada vez, el Espíritu de nuestro Dios. En Primera de Corintios 6:11. Isaías 61 y verso 1. No, el Espíritu del Señor Dios. El Espíritu del Padre en Mateo 10 y verso 20, el Espíritu del Padre. Pablo dice en 2 de Corintios 3:3, el Espíritu del Dios viviente. En Génesis 6:3, Dios dice, mi Espíritu. En Génesis 6 y verso 3. Okay. Pablo en Romanos 8:11 dice, el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de los muertos. Ok, estos son los nombres que le relacionan con el Padre. Nombres que le relacionan con el Padre. Ahora, también nombres que le relacionan con el Hijo. En Romanos 8 y verso 9, el Espíritu de Cristo. Filipenses 1, verso 19. Filipenses 1, 19 dice el Espíritu de Jesucristo. Gálatas 4 y verso 6 dice, el Espíritu, Dios envió el Espíritu de su Hijo. Y en Hechos capítulo 5 y verso 9, Él es el Espíritu del Señor. Y después hay nombres que lo relacionan con su persona. No. Bueno, entonces se llama Espíritu Santo.
es santo, es el Espíritu Santo. También en Romanos 1:4, Espíritu de santidad. Yeah. And esto fue Romanos 1 y verso 4. Espíritu eterno en Hebreos 9:14. En Hebreos 9:14. Espíritu eterno. Espíritu de vida. Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley de pecado y muerte en Romanos 8 y verso 2. Espíritu de verdad. En Juan 14 y verso 17. Y también en el libro de Juan, él es llamado el Consolador. En Juan capítulo 14, 15, 16, en estos 3 capítulos, el Espíritu es llamado el Consolador. Vamos a escribirlo aquí. El Consolador. En Juan 14, 15, 16. Ok, el Espíritu. Entonces, él nos, su obra es para producir santidad en nosotros. Su obra final es para hacernos un pueblo santo. Nos llama a ser santos y sin mancha en Efesios 1 y verso 4. ¿No? Esto es su obra. En ok, ¿por qué el Espíritu a veces? Porque estamos diciendo primero en esta clase que Dios, el Espíritu Santo, es una persona. Y lo enseñamos que Él es una persona. La Biblia enseña que Él es una persona, pero lo enfatizamos porque la idea de muchos es que el Espíritu es solamente una fuerza, es solamente una influencia, que el Espíritu es solamente una emanación de Dios. Pero la Biblia, ¿cómo vamos a combatir esa idea de que Él es solamente una fuerza? ¿Por qué la gente cree que es solamente una fuerza? ¿Por qué gente cree muchas veces que el Espíritu Santo no es una persona, sino es una fuerza? Porque tal vez porque en la Biblia a veces
la palabra refiere a él, ¿no? Como el Espíritu de Cristo, ¿no? El Espíritu del Padre. Y pensamos, que él vino como sobre Jesús en forma de paloma, o que los símbolos que se usan en la Biblia para describirlo, como neuma, como el aliento, ¿no? El viento, la brisa, aceite, que simboliza el Espíritu, nos hace pensar tal vez que Él es algo que podemos manejar como una cosa, como una fuerza o una influencia. En el Nuevo Testamento, en las epístolas, muchas veces Pablo y otros autores hablan en los primeros versos, en sus saludos a las iglesias, dicen, mencionan el Padre y mencionan el Hijo y no mencionan a veces el Espíritu. ¿Y por qué? Y vamos a querer estudiar esto un poco. ¿Por qué es esto? Tenemos razón. ¿Es el Espíritu realmente una persona? Es parte de la Trinidad, y siendo parte de la Trinidad, tres, no dos, no solamente el Espíritu del Padre y el Espíritu del Hijo, sino siendo él mismo una persona en la Trinidad. Es importante creerlo. ¿Y por qué? ¿No? Esto es lo que queremos decir aquí hoy, ¿no? Okay. En Juan 17, Jesús dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, hablando al Padre, el único Dios verdadero, y Jesucristo, a quien has enviado. Y él no hace referencia al Espíritu. Y él dice en 1 de Juan 1:3, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y no menciona directamente el Espíritu Santo en este verso. Y entonces tal vez leyendo esto pensamos, bueno, entonces ¿será que el Espíritu no es realmente una persona? Bueno, aquí pues la evidencia, ¿no? Cuando y esto, bueno, puedes obviamente leer, espero que hayas leído los apuntes que yo puse, que yo subí al grupo WhatsApp de nuestro instituto sobre el Espíritu, sobre estas dos enseñanzas. El Espíritu es una persona y el Espíritu es Dios, es parte de la Trinidad, es divino. Pero espero que hayan leído. Lloyd Jones dice y menciona, y esto es una muy buena enseñanza, el Espíritu bueno, ¿cómo lo podemos decir? Hay gente que niega su personalidad, y cómo los contestamos. Bueno, Juan 16. Esto, ¿no? Vamos a la Biblia, ¿no? Juan 16, versos 7 y 8. Pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes, pero si me voy, se lo enviaré. Verso 7.
Verso 8. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Okay. Verso, y nota estas palabras. Él. Cuando Él. Este pronombre, en el griego hay pronombres masculinos, hay pronombres femeninos y hay pronombres neutrales. No. El pronombre neutral, que no lo tenemos en español masculinos y femeninos, pero no tenemos pronombres neutrales. Pero en griego sí. Y el pronombre neutral siempre refiere a una cosa, algo no personal, una fuerza, el viento, y si usa un pronombre para hablar de una fuerza como el viento, entonces usa el pronombre neutral. Pero en el griego, aquí en Juan 16 y verso 8, donde dice, cuando Él venga, es el pronombre masculino, que significa que es una persona. También en versos 13, aquí en el mismo capítulo, verso 13 dice, pero cuando Él, de nuevo, Él, este pronombre, nótalo, pero no dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, dice, pero cuando Él, este no es un error. Podríamos leerlo, pero cuando el Espíritu de verdad venga. Pero en los manuscritos, que son copias del original que fue escrito, y en cada manuscrito aquí, y hay miles de manuscritos que son copias del original, pero en cada uno usa este pronombre. No dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga, sino dice, pero cuando el Espíritu de verdad venga. Pero entonces realmente es, pero cuando Él venga, ¿y quién es Él? El Espíritu de verdad. El Espíritu de verdad le describe, pero describe una persona. Describe una persona que es nombrado como una persona, no como una fuerza, no es neutral, es masculino hablando de una persona. Pero cuando Él venga, los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habría de venir. Él, de nuevo en verso 14, este pronombre que habla de la personalidad, la persona del Espíritu. Él, Jesús mismo hablando, y dice, Él me glorificará. Él me glorificará. Esto es su parte. ¿No? Y vamos a hablar un poco más, en unos minutos más, vamos a comenzar a hablar sobre lo que Él hace, sobre la obra del Espíritu, pero es una persona. Esto es lo que estamos diciendo aquí. Otra evidencia de que el Espíritu Santo es una persona se encuentra en Mateo 28. Mateo 28 y verso 19. Vayan pues, Jesús de nuevo hablando, y dice,
y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre. Nota que no dice en los nombres, sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces la unidad de las tres personas se está en Juan, y el Espíritu de Dios está usándolo para enseñar una gran verdad aquí. El Espíritu es parte de la Trinidad, es persona, tiene nombre, es el nombre del Padre, el nombre del Hijo y nombre. Si el Padre es una persona y el Hijo es una persona, es totalmente ridículo pensar que el Espíritu Santo no es una persona, porque estamos bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Nombre, un nombre, pero el nombre de tres personas. Entonces se enseña la unidad de las tres personas. Un nombre, un Dios, pero un nombre. Un nombre, un Dios, pero tres personas. Qué fantástica enseñanza que Dios nos ha dado ahí. Ok, otro verso, 2 de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 13. Último verso. La gracia, verso 14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. ¿No? El Espíritu Santo, pues, es una persona, así como nadie argumenta que Jesús no es una persona. Y nadie argumenta que el Padre, Dios, es una persona, sino Jesús es una persona, el Padre es una persona. Y nosotros pensamos, no, Jesús, obvio, persona, el Padre, porque tenemos padres, Padre es una persona, pero pensamos, el Espíritu será una persona. Somos tentados fácilmente a pensar en él como nada más que una influencia, cuando no es así, hermanos. Y vamos a enseñar en este curso y esto es es mucho más allá de nosotros, pero podemos hacerlo. Es más allá de nosotros, pero con su poder, con su presencia, con su unción, si nos sometemos a él, él nos va a dar la capacidad de leer y de estudiar estas cosas y de realmente estar maravillados en su presencia y entender y crecer en nuestras vidas y dejar que él, que su persona gobierne más, darnos regalarnos su fruto, regalarnos dominio, un dominio propio que va mucho más allá del dominio propio natural humano que un hombre podría, yo puedo negarme esto y negarme al otro, pero el dominio propio en Gálatas 5, 22 y 23, que es fruto del Espíritu, va mucho más allá de cualquier fuerza humana para negar hacer esto o el otro o suprimir un deseo, no. Esto es lo que estamos diciendo, no, la vida espiritual es la vida a la cual estamos llamados
Pero para tener la vida espiritual, la vida sometida, guiada por el Espíritu de Dios, tenemos que reconocer su persona y conocer su persona y entender que Él está realmente con nosotros, que Él está dentro de nosotros. Y bueno, estoy adelantando un poco la enseñanza ahí. Él se identifica con nosotros. Hechos 15. Hechos capítulo 15 y verso 28. Porque pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Es que los hombres de la iglesia en Jerusalén escribieron una carta a los creyentes en la iglesia de Antioquía. Los líderes, los apóstoles, decían, pareció a nosotros, podrían decir, pareció bien a nosotros, no son personas, ¿no? Los apóstoles, pareció bien a nosotros no imponerles mayor carga que estas cosas. Pero él dice, pero pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros. Estuvimos en comunión con el Espíritu Santo y el Espíritu nos hizo entender su voluntad. Uno dice, no, esto es imposible que el Espíritu te haga saber su voluntad. No es imposible. Esa es la vida a la cual somos llamados, la vida a la cual, en la cual nosotros estamos buscando conocer la voluntad del Espíritu. El Espíritu tiene una voluntad y vamos a leer de esto también. Pareció bien a nosotros y a Él, al Espíritu Santo. Primera de Corintios 2, 11. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el espíritu de Dios. Él conoce. En 1 de Corintios capítulo 12, Pablo escribe sobre los dones, ¿no? Los dones y la diversidad de los dones en 1 de Corintios capítulo 12. Y especialmente aquí en verso 11, él dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyendo individualmente a cada uno según, y nótalo, su voluntad. ¿Quién decide qué don tienes? ¿Quién decide? Vos no decides. El Espíritu tiene una voluntad y el Espíritu distribuye individualmente a cada uno, a cada creyente. El Espíritu distribuye dones. Esto es lo que dice aquí. Las hace uno y el mismo Espíritu de Dios, distribuyendo individualmente a yo, a vos, a cada hijo de Dios, a cada uno según su voluntad. Es su decisión. Él decide a quién, cuándo, dónde. Tal vez ahora el Espíritu te da un don que no tenías antes, porque no lo necesitabas antes, pero en el llamado, los dones que el Espíritu da
son de acuerdo con el llamado. Él no te llama a hacer algo por lo que Él no te califica. Él te va a dar el don. No, por eso nunca tenemos que tener miedo acerca del llamado de Dios, porque Él nos va a dar todo lo que necesitamos para andar en el llamado. Wow. También, y obvio, eso implica que Él tiene una mente. En Romanos capítulo 8 y verso 27 dice, y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir o la mente del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Wow. Wow. ¿Cuál es su mente? ¿Cuáles son los pensamientos del Espíritu que intercede por cada uno de nosotros? Gálatas 5, versos 22 y 23, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. No hay ley. Y su función en Romanos 5 es derramar en nosotros el amor de Dios. El Espíritu derrama el amor de Dios en nuestros corazones. Y también otra evidencia de su personalidad es que podemos entristecerle en Efesios 4 y verso 30. No contristáis, leémoslo. Efesios 4, verso 30. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. No, una fuerza no puede ser triste, entristecido, pero una persona, podría entristecer yo, apagar el Espíritu en mi vida, entristecerle. Somos templos del Espíritu. Qué importante enseñanza esta para nosotros, entender que todo lo que hacemos, ¿no? A donde quiere que vayamos, el Espíritu está involucrado. Pablo dice a los Corintios, en 1 Corintios 6, 19, leemos esto también. 1 Corintios 6. ¿No saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos? ¿Cuál es el contexto aquí de ese verso? El fornicario, huyan de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo, y el Espíritu Santo está en ustedes. Si fornicamos, el Espíritu Santo está en nosotros cuando fornicamos. El Espíritu Santo está, todo lo que hacemos, llevamos el Espíritu de Dios en la cosa. Wow, por eso lo podríamos entristecer. Qué gran anhelo eso pone en nuestros corazones por vivir una vida pura. Es la mejor motivación de no pecar, es entender que el Espíritu de Dios está en mí y lo llevo a donde quiere que yo vaya.
y lo que veo con mis ojos, si estoy mirando lo que no debo mirar, si estoy diciendo lo que no debo decir, si estoy yendo a un lugar donde no debo ir, el Espíritu lo llevo conmigo. No sabemos que somos el templo del Espíritu Santo que está en nosotros y que el cual tenemos de Dios y que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Ok, esta es la primera parte de la clase hoy sobre la personalidad del Espíritu. Ahora tengo que enseñar un poco también sobre la deidad, que el Espíritu Santo es Dios. Pero creo que lo que vamos a hacer ahora es que yo voy a terminar esta parte ahora y ponerlo en un archivo, y después voy a poner la segunda parte, la parte sobre la divinidad del Espíritu, en otro video. ¿Ok? Entonces, y ustedes podrían tal vez tomar un break, un descanso, y tomar un café o mate o lo que quieren tomar.